De Leila y los sueños, fragmento. Mi padre tenía una gran admiración por los escritores rusos, pero siempre tuvimos al Quijote de la Mancha como libro de cabecera. No había un solo rincón de la casa donde no hubiera un ejemplar de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Eran ediciones de lo más diversas. A mí me gustaba una pequeña. Tenía por nombre Enciclopedia Pulga. En ella leí por primera vez El Quijote. Tenía 10 años. No entendía mucho, pero cuando llegaba mi papá, se sentaba conmigo y volvíamos a repasar cuanto había leído. Fue muy divertido, aunque al principio, le diré, me pareció un suplicio. Muchas veces no quise ni siquiera abrirlo y otras tantas, cuando mamá me convencía de hacerlo, pasaba horas mirando las imágenes, grabándolas en la memoria. Ahora lo sé, para copiarlas luego en mi cuaderno. Pero un día mi mamá me dijo: tu papá está enfermo, porque tú no lees El Quijote. Me puse triste y le pregunté a mamá si sanaría si yo leía El Quijote. Apurada me respondió que sí. Y como no quería ver enfermo a mi papá, al día siguiente comencé a leer la obra de Miguel de Cervantes. Después, cada 2 o 3 años mi papá y yo volvíamos a leerlo. Lo tomamos como parte de nuestra enseñanza. Papá a menudo me recordaba: El Quijote me ha enseñado a andar las complicadas y ásperas calles del mundo. En una ocasión me dijo: no es siempre, hija, pero a menudo consulto al viejo don Alonso Quijano. Él me ayuda a tomar la mejor decisión. Resolver problemas, aunque no lo parezca, es su especialidad. Lo repetía seguido, hasta el día cuando murió. Mamá quedó destrozada y le dio por andar escondiéndose por toda la casa. Preguntaba por él. Todas las noches lo llamaba. No hubo una sola que no le pidiera leer. No olvides leerme, le decía. Tú sabes cuánto me gusta oírte. Sin poesía no podré dormir. Afligida la escuchaba desde la habitación contigua. No dormía. Se quedaba sentada sobre el filo de la cama y muchas veces con los tobillos cruzados, meciendo las piernas, le sorprendió el alba. Esto lo vi por la cerradura de la puerta. En ocasiones, cuando entraba por la mañana, la hallaba parada frente a la ventana. La llevaba entonces a la cama y me quedaba con ella recostada, así, hasta el día que se fue a alcanzar a papá. A mí me quedaron ganas para muy poco, pero he llegado hasta aquí. Estoy contenta y de nada me arrepiento. El Quijote de la Mancha, como dijo mi papá, en momentos difíciles está conmigo. Una noche, poco antes de quedarme dormida, tuve una visión y sentí cómo se me iluminaron los ojos. Al otro día muy temprano, apenas clareó,
me levanté a preparar las cosas necesarias. Decidí invitar a los vecinos y en punto de las 4 de la tarde inicié con la lectura del ingenioso Hidalgo. A partir de ese momento, todos los días en punto de las 4 de la tarde, leía la obra de Cervantes. Invité a los niños y a los padres, a quienes desearan acompañarme. Al principio no vino nadie, pero cumplí con abrir la puerta y sentarme a leer el Quijote. Al tercer día, se asomó un niño a la reja y se me quedó viendo sin atreverse siquiera a preguntar algo. Y cuando levantaba la vista para buscarlo, él se escondía tras la barda y luego de un rato volvía a asomarse. Al día siguiente fue lo mismo y no cambió sino hasta el tercero. Al final, me escuchaba sin esconderse y me permitió invitarlo a pasar. Se sentó en el piso frente a mí, con las piernitas cruzadas, como flor de loto. Aquella tarde me di cuenta cuánto valor tiene la confianza. Fue ese niño quien pronto traería a otros interesados como él. Llegó muy puntual, acompañado de su hermana y un amiguito. Ellos hicieron posible ver llena la sala de entusiastas niños. Días después, no solo la poblaron, se hicieron de ella. Unos, acompañados de sus padres, se unían en punto de las 4. Con el tiempo, otros padres comenzaron a acomodarse por aquí y por allá. Y de ver cuánto preguntaban los niños, comenzaron a animarse y comenzó lo que llamé la lectura de todos. Y esto porque los niños de un día para otro levantaban la mano ya no para preguntar, sino para solicitar leer, y los padres lo siguieron igual. Quienes llegaban por primera vez no se explicaban la quietud de los niños, ni el embelecimiento, ni la extrañeza tampoco. A veces ni yo misma lo creía, pero todo fue cierto. Y mi padre, quien no recordó ese día al autor de estas palabras, historia contada es historia verdadera, sí me las confió aquella tarde, tanto que se hizo presente. Terminada la sesión me despedí de todos y me preparé una taza de café y me senté justo en este sillón de ahora, y mientras a traguitos lo bebía, me quedé dormida y soñé por primera vez con el enredo de las palabras, con el amontonadero de ellas en la garganta, como si se amotinaran para no salir, o quizá para salir en estampida. Se me humedecieron los ojos y empezó el llanto a tirar hacia adentro. Y terminé por irme a no sé dónde. Al volver, comenzaba a dibujar esas extrañas figuras en mi libreta. Así se repitió otro tanto de veces. Pero fue distinto en esa ocasión. Al pensar a mi padre de algún modo, le decía cuánto bien me habían hecho sus andanzas. Para él era su confidente, porque me platicaba los libros que leía. Todo cuanto te cuente, hija, es nuestro secreto, y se halla en los libros. En ellos hay cuantiosos tesoros.
Si la gente lo supiera, su espíritu sería otro. No serían pobres. Nuestra misión, aseguraba, es contarlo. Quizás se pregunte qué sucedió después. Una mañana, sin explicación, se me nubló la vista y caí luego de dar 2 o 3 pasos. Me golpeé la cabeza y las costillas. De las costillas sané pronto, pero el golpe en la cabeza trajo secuelas y tardé mucho más en recuperarme. Los niños, enterados del accidente, simplemente no dejaron de venir. Pedí que por favor cada día en punto de las 4 se abriera el zaguán de la calle y también la puerta de acceso a la casa. Los niños preguntaban cada día por mí y se les decía mi estado de salud. Se les habló de la caída y de mi dolor de cabeza. En realidad, no me dolía tanto la cabeza. Más me mataba no estar con ellos. Triste y al mismo tiempo alegre, acepté la sincera declaración de la vejez. Mas, un día los niños, ya no eran tan niños, por cierto, sino adolescentes y jóvenes, decidieron leer sin que yo estuviera con ellos, y eso me entusiasmó mucho. Y vaya usted a saber quién recordó a aquella anécdota de mi madre cuando me dijo: si no quieres ver nunca enfermo a tu papá, debes leerle. Anda, hija, ve a leerle El Quijote de la Mancha. Y comencé a leer con tal entusiasmo y contento que desde aquel día vi el gozo en los ojos de mi padre. Así, los niños iniciaron por leerme y poco a poco fueron acercándose a mi habitación. A subir primero las escaleras hasta la parte media. Luego llegaron al corredor y a la siguiente tarde ya estaban frente a mi recámara. Se oía clarito. La lectura era nítida y garbada. ¿Me entiende? De esas que a nada de caer son sostenidas por la magia, como el canto de los jilgueros que cada día por la mañana se escucha por todos los rincones de la casa. Es igualito. Se los dije. Así, el canto de mi padre cuando leía. Pedí abrieran la puerta y aquel niño, antes escondido tras la barda, para que yo no lo viera, entró y ya con su voz de joven apuesto y garboso, leyó para mí el sueño del Quijote, cuando con Sancho, viajando en aquel caballo alado, ve el mundo desde las alturas. Era tanto el garbo y la lectura que no tardé en levantarme, ayudada por 2 jóvenes. Comencé a abrazar a uno y a otro, y a poco de salir de la habitación, los muchachos estallaron en júbilo y brincaron, y comenzaron las porras y los vivas. Me sentí satisfecha por estar con ellos, por saber cuánto bien hace lo poco que entregamos a la vida. Ya en el corredor, continué rumbo a la escalera. Había niños sentados en los peldaños. Al verme, se ponían en pie y aplaudían. Llegué a la sala rodeada de todos ellos.
Es extraño, pero nada incómodo, sentir cómo el tiempo en ocasiones puede vivirse desobedeciendo su marcha. Luego, tanto los mayores como los chicos me hicieron andar hasta el jardín y ahí, frente a los rosales, con una rosa de lo más roja, les conté la historia del Principito. Y me asumí como la rosa. Fue una tarde inolvidable. No se quitó el dolor de cabeza y la vejez, como usted ve, continúa su marcha. Después de todo, ¿no es acaso igual parte de nuestra vida? Precisa de no tener miedo. Están ahí, pero procuro no hacer caso a los dolores, aunque ya ve lo que se dice. El sufrimiento es lo más humano que poseemos. Eso me parece cierto, aunque más cuando en ocasiones como hoy me testerea el alma. Un día le dije a mi padre que yo no era de espíritu fuerte como él. Se me quedó viendo y nada más me sonrió. ¿Qué quiso decir? No lo sé. Nunca le pregunté. Y hoy sigo sin saberlo. Tal vez solo quiso explicar que nadie lo es hasta llegado su momento.